el aire de la casa olía a una mezcla tibia de canela, miel y romero. Me desperté antes de que el sol se alzara del todo, cuando aún los campos de olivos en la provincia de Jaén dormían bajo la neblina. No era normal en mí levantarme tan temprano, pero algo en el cuerpo me empujaba a moverme, como si la quietud ocultara una pregunta sin responder. Mi nombre es Clara, y ese verano volví con mi hijo a la casa familiar en el campo, cerca de un pueblo llamado Cazorla. El lugar tenía algo mágico, paredes gruesas de cal, suelos de barro cocido y un viejo porche que daba al olivar. Un lugar para perderse, o para encontrarse. Aquel día llevaba una blusa suelta de lino con detalles bordados en el pecho y mangas hasta los codos. Los primeros botones estaban sin abrochar. Una falda larga color almendra me acariciaba los tobillos con cada paso descalzo por los azulejos. La radio sonaba bajito con flamenco antiguo. Me sentía parte de otra época. En la cocina, removía lentamente la leche con canela. Una cuchara de madera dibujaba círculos perezosos mientras miraba por la ventana hacia los árboles, aún cubiertos de sombra. Mi hijo Nico, de 7 años, dormía en la habitación del fondo. Respiraba fuerte, con las sábanas hasta la nariz, ajeno a todo. Entonces escuché pasos. No eran los de Nico. Era Iván, el hijo del antiguo amigo de mi padre, quien vivía en la casa vecina y ayudaba con el campo desde que tenía uso de razón. Alto, moreno, con ese modo de moverse como si el mundo no lo tocara. Tenía mi edad, quizás un año más. Entró sin hacer ruido, descalzo también, con un pantalón corto y una camiseta blanca húmeda pegada al cuerpo por el sudor del trabajo temprano. El sol aún no salía del todo, pero él ya venía del huerto con una cesta de tomates bajo el brazo. ¿Ya en pie?, preguntó con voz baja. No podía dormir, respondí. Se acercó al fregadero, dejó los tomates y se lavó las manos. Me observó de lado, sin descaro, pero con esa calma que a veces arde más que una mirada directa. Sentí el calor subir por el cuello. Me giré, fingiendo que ajustaba la llama del fogón. «¿Te ves, tranquila?», dijo él. «Estoy intentando estarlo». Se apoyó en la encimera. Sus ojos se fijaron en los botones abiertos de mi blusa. No dijo nada, pero su silencio también hablaba. En ese momento, Nico apareció en la puerta, medio dormido, con su camiseta de dinosaurios arrugada y un muñeco de trapo bajo el brazo. «Tengo hambre», murmuró. «Buenos días, campeón», dijo Iván, agachándose a su altura. Le despeinó con ternura. Nico sonrió. «Yo también». Mientras preparaba las tostadas, Iván sacó los platos. Me rozó la mano al pasarme uno. Un simple contacto, pero mi piel se estremeció. Su cercanía tenía una electricidad suave, como la de las tormentas que aún no estallan. Desayunamos en silencio. Nico hablaba de bichos, de un nido de golondrinas y de su miedo a las cigarras. Yo apenas escuchaba. Iván me miraba cuando creía que no lo notaba. Y cuando Nico terminó, corrió al patio trasero con su cometa de papel. Iván se quedó un momento más. «Puedo quedarme a ayudarte con el tendedero», dijo. «Si no tienes prisa». «Por ti, nunca». Lo dijo sin ironía. Y algo dentro de mí tembló. En el patio, las sábanas recién lavadas esperaban sobre la cesta. Yo recogí el cabello en una trenza floja, dejando al descubierto la nuca. Iván sostenía la cuerda de tender mientras yo colocaba las pinzas. Cuando una sábana nos cubrió de golpe por el viento, quedamos a centímetros. «Hueles a vainilla», dijo en voz baja. «Debe ser la leche». Sus dedos sujetaban la tela. Mi mano se enredó en la suya por un segundo. No era intención. Pero no la retiré de inmediato. «Clara», susurró, pero no terminó la frase. Mis mejillas ardían. Coloqué otra pinza, fingiendo normalidad,
pero el corazón me golpeaba el pecho. Después nos sentamos en los escalones de piedra. El sol ya calentaba fuerte. Me subí un poco la falda para dejar que la brisa tocara las rodillas. Iván bajó la mirada, no a propósito, sino como quien agradece la belleza sin poseerla. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Si es con respeto, bromeé. ¿Por qué volviste este verano? Miré al olivar. El viento movía las ramas. Pensé en mi vida anterior, en la ciudad, en el ruido. Porque necesitaba recordar quién soy sin ruido. Iván asintió. No dijo nada. Pero se quedó. Por la tarde, Nico jugaba con tierra en el jardín. Yo me cambié a un vestido de tirantes azul marino, ceñido con un lazo en la cintura. Me senté en el porche con un libro. Iván volvió con una botella de agua fresca. Se la ofreció a Nico, que la aceptó como si fuera un trofeo. Mamá está guapa, dijo Nico de repente, señalándome con una sonrisa llena de pan. Sí que lo está, dijo Iván, y mis ojos se cruzaron con los suyos. No supe qué responder. Solo bajé la vista al libro. Pero no leí. Mi mente estaba llena de él. Esa noche, ya acostada, con la ventana abierta al campo y el canto de los grillos, pensé en cómo el cuerpo recuerda lo que el alma quiere olvidar. Me puse una bata blanca de algodón suave, con bordes de encaje, y me senté en la cama. Oí pasos en el pasillo. La puerta se entornó. Era Iván. No entró. Solo se quedó ahí. ¿Necesitas algo?, pregunté sin levantarme. No. Solo asegurarme de que estás bien. Estoy bien. Me alegro. No dijo más. Se fue. Pero la grieta que se abrió en esa puerta entornada fue más que un gesto. Fue un presagio. Algo había comenzado. Y aunque aún no sabíamos su nombre, su sombra ya nos acompañaba. Las mañanas en el campo tienen ese ritmo diferente. Nada apura, todo se siente más pesado, como si el tiempo se estirara entre el canto de los pájaros y los pasos lentos sobre la tierra seca. Me desperté antes de que el sol subiera del todo, con la sensación de haber soñado algo que no recordaba, pero que había dejado un cosquilleo persistente en la piel. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el vaivén del ventilador de techo y algún murmullo suave de las ramas movidas por el viento. Me puse una camisa larga de algodón blanco, abotonada solo hasta la mitad, y unas braguitas simples bajo ella. No era por provocación. Era por comodidad, por el calor que ya empezaba a trepar por las paredes. Salí a la cocina. La radio sonaba bajito, alguna copla antigua que me hacía recordar veranos en esta misma casa cuando yo era niña. El suelo frío bajo mis pies me hizo estremecerme ligeramente. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara con aroma a tomillo y naranjos. Mientras preparaba café con leche para mí y jugo para Nico, escuché su vocecita desde el pasillo. «Mamá, ¿puedo ponerme el bañador? ¿A esta hora?» «Es que hace calor», protestó con voz de sueño. Me reí y asentí. A los pocos minutos salió con su bañador de rayas, los ojos aún hinchados por el sueño y el pelo como una maraña. «¿Iván vendrá hoy?», preguntó de golpe, mientras bebía el jugo. «No lo sé». «¿Por qué?». «Porque ayer dijiste que ibas a ordenar el cuarto de herramientas. Y él dijo que te podía ayudar». Nico era perspicaz, más de lo que yo solía admitir. A veces decía cosas que me dejaban sin respuesta. Después de desayunar, me fui al cuarto del fondo. Llevaba meses acumulando cosas ahí. Era el lugar donde mi padre guardaba herramientas, papeles viejos, cajas de fotos. Saqué los marcos y los trapos a lavar, y me quedé limpiando las estanterías con un trapo húmedo. La camisa larga ya se me pegaba al cuerpo por el calor.
Me la até con un lazo a la cintura para no tropezar con los bordes. Mi trenza caía deshecha por un hombro. Me pasé la mano por la frente, secando el sudor, cuando escuché los pasos. Me giré. Era Iván. Buenos días, dijo con voz suave. Traje unas maderas que sobraron de la finca. Pensé que podrías usarlas para ese banco del porche. Llevaba una camiseta gris sin mangas, pegada al cuerpo. Su piel morena brillaba ligeramente. Me pregunté si él también había sentido el mismo tipo de sueño que yo. Uno que no se recuerda, pero que deja huella. Gracias. Justo estaba limpiando aquí. Se apoyó en el marco de la puerta, con la bolsa de clavos en una mano y una botella de agua en la otra. Me miró de arriba abajo, con calma, sin prisa. Mis piernas estaban descubiertas hasta la mitad del muslo. No hizo ningún comentario. Pero no bajó la vista. ¿Te molesta si me quedo? Negué. Él entró y se sentó en el suelo, a 1 metro de mí. Apoyó la espalda en la pared y me observó trabajar. Te ves diferente aquí, dijo. Como si pertenecieras a este cuarto. Tal vez porque aquí nadie me mira como si no supiera qué hacer. Yo no te miro así, dijo, sin moverse. Hubo un silencio largo. En un momento, se levantó y se acercó. Yo tenía las manos llenas de polvo. Él tomó el trapo que usaba y lo pasó por mis brazos, limpiándolos con una lentitud innecesaria. Su dedo rozó mi muñeca, luego la palma. Sentí un hormigueo subir por el brazo. Tienes las manos fuertes, dijo. Pero la piel suave aquí. Tocó el pliegue interior de mi codo. Me temblaron las piernas. Voy a tender la ropa, dije para romper el momento. Él la sintió. En el patio, el sol caía con fuerza. Cambié la camisa por un vestido suelto de lino color crema, con botones al frente. El escote apenas insinuaba el nacimiento del pecho, pero lo suficiente para que el aire se colara y me hiciera sentir consciente de cada movimiento. Tendí las sábanas con pinzas de madera. Iván me ayudó en silencio, estirando la cuerda. Las telas blancas se inflaban con el viento, creando túneles de sombra entre nosotros. En uno de esos movimientos, nos encontramos de frente. Él sostenía una sábana en alto y yo otra. Nuestros brazos se rozaron. La tela ondeaba como si respirara. ¿Sabes lo que pienso cuando te veo así?, murmuró. No sé si quiero saberlo, bromeé. Que eres una de esas mujeres que no necesitan decir nada para llenar un sitio. Me quedé quieta. Entonces, con una lentitud extrema, su mano se deslizó hasta la parte baja de mi espalda. No presionó. Solo reposó ahí. Como si ese contacto pudiera decir lo que no nos atrevíamos. Yo no lo aparté. Más tarde, ya sin tanto calor, preparé una merienda para Nico en la cocina. Llevaba puesta una falda corta y una camiseta sin mangas atada a la cintura. Mis pies estaban descalzos. La radio seguía sonando con boleros lentos. Iván entró sin avisar, con una naranja en la mano. Estaba en el árbol más alto, dijo. Esta es para ti. ¿Por qué yo? Porque a veces las cosas dulces deben ser entregadas con cuidado. Se acercó, peló la naranja con los dedos. Luego me ofreció un gajo. Nuestros dedos se rozaron. Mis labios tocaron el fruto donde antes habían estado los suyos. El jugo me resbaló por la comisura. Él lo notó. No dijo nada. Pero sus ojos bajaron, lentos, y volvieron a los míos. Esa noche, después de bañar a Nico y acostarlo, me senté en el porche con una copa de vino. Llevaba una bata de algodón blanco con encaje en las mangas. Estaba abierta hasta la rodilla. La tela se movía con el viento cálido.
Iván se sentó a mi lado. No pidió permiso. Me miró en silencio. ¿Estás bien con esto?, preguntó. No lo sé, dije con honestidad. Pero no quiero que se detenga. No hubo beso. Pero su mano buscó la mía. Y ahí se quedó. Tibia. Real. Esa noche dormí inquieta. Soñé que cruzaba una puerta que no había visto nunca en la casa. Y al otro lado, Iván me esperaba sin palabras. Solo con la misma forma de mirar que tenía durante el día. Como si mi cuerpo fuera un sitio que quería habitar con tiempo, con calma, con devoción. Los días empezaban a parecerse entre sí. Amaneceres cálidos, desayunos tranquilos, el zumbido de las cigarras. Pero dentro de mí, todo se transformaba con cada mirada, cada gesto, cada silencio compartido. Esa mañana, Nico se levantó antes que yo. Cuando bajé a la cocina, ya tenía su cuaderno abierto sobre la mesa y las manos manchadas de rotulador. El camino al huerto estaba cubierto de hojas secas. No había llovido en semanas, pero algo en el aire anunciaba que el cambio se acercaba. Vi a Iván agachado junto a los olivos, colocando nuevas estacas. Buenos días, dije, casi en susurro. Él se giró, y por un instante, su mirada no fue la de siempre. Algo le rondaba por dentro. Hola, Clara. Me acerqué sin hablar más y me senté en el banco de piedra bajo el árbol más viejo del terreno. Él se unió a mí minutos después, limpiándose las manos con un paño. ¿Estás bien?, pregunté. Sí. Solo, tengo algo que contarte. Mi espalda se irguió sola. Dime. Él tragó saliva. Ayer recibí una llamada. De Elena. Ese nombre no me decía nada. Pero la forma en que lo pronunció me dejó en claro que debía significar algo. Es alguien con quien estuve, hace años. Mucho antes de que tú volvieras. No éramos pareja, pero las cosas quedaron mal cerradas. ¿Y ahora? Quiere venir. Dice que va a pasar unos días por aquí. ¿Qué quiere hablar? Sentí un frío interior, seco. No celos. Pero sí una grieta invisible en algo que recién comenzaba a crecer. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. No quiero mentirte. No pasó nada desde hace tiempo. Pero si aparece, puede remover cosas. Asentí en silencio. Miré mis manos. Noté el temblor pequeño que no podía controlar. Volvimos caminando en silencio. Al llegar, Nico ya estaba jugando en el porche con una cuerda vieja que él llamaba la serpiente mágica. Al vernos, corrió y se colgó de mi cintura. Mamá, ¿Iván se va a quedar hoy? No lo sé, amor. Tal vez. Iván se agachó a su altura. Hoy necesito hacer unas cosas, pero si terminas tu dibujo, lo quiero ver esta tarde. Prometido, dijo Nico, serio. Y le dio la mano, como si sellara un pacto importante. Después del almuerzo, me encerré en la habitación de los libros. No tenía ganas de hablar. Solo quería estar con las palabras de otros, con frases que no me reclamaran nada. Me senté en el suelo con un cuaderno de tapas duras, una pluma y una taza de té de manzanilla. Empecé a escribir cosas sin orden. La incertidumbre también es parte de la belleza, no se puede retener lo que nunca fue amarrado. La lluvia llegó sin aviso. Suave, intermitente. Un alivio. Me acerqué a la ventana y la abrí. El olor a tierra mojada me llenó los pulmones. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran de Iván. Eran tacones. Firmes. A paso seguro. Me asomé.
Una mujer, alta, de cabello oscuro y liso, vestida con vaqueros ajustados y una chaqueta corta, caminaba hacia el porche de Iván. Cargaba una pequeña maleta con ruedas. Golpeó la puerta con familiaridad. Mi estómago se cerró. No supe qué hacer. No era mi lugar mirar. Pero tampoco me sentía capaz de ignorarlo. Cerré la ventana despacio y volví al centro de la habitación. Me senté en el suelo con la espalda recta. Respiré hondo. Por la tarde, Iván no vino. Nico me preguntó 2 veces si iba a ver su dibujo. Yo respondí con un beso en la frente y un quizá mañana. Él no insistió. Solo guardó su hoja doblada y se fue a leer en el sofá. Yo preparé sopa. Algo cálido. Algo que no necesitara palabras. Cuando se hizo de noche, puse una vela en la mesa, como todos los días, y escribí en mi cuaderno: no todo lo que llega por la puerta se queda. Pero a veces lo que entra sin avisar, deja huella. Los días pasaban, lentos como el aceite derramado sobre piedra caliente. Desde que Elena había llegado, Iván no volvió a cruzar la puerta de mi casa. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier discusión, más áspero que cualquier reproche. No sabía si él lo sentía igual, pero yo lo llevaba clavado entre el pecho y el estómago. Intenté mantenerme ocupada, cocinar, regar las macetas, lavar los manteles antiguos que encontré en el desván. Cada cosa con su ritmo, cada gesto con una esperanza muda. Nico parecía notar el cambio. Una tarde, mientras coloreaba sobre el suelo del salón, levantó la vista y dijo sin mirarme: ¿Ya no va a venir Iván? No lo sé, amor. Quizá está ocupado. O quizá está triste. Esa frase, dicha con voz infantil, me hizo temblar por dentro. ¿Por qué lo dices? Porque cuando la gente está triste, se esconde. Como tú. No supe qué responder. Pasé una noche entera sin dormir. Di vueltas en la cama, escuchando el crujido del techo, el murmullo lejano de la brisa, el latido tenso de mis pensamientos. Al amanecer, salí al porche con una manta sobre los hombros. Llevaba una camiseta de manga larga y unos pantalones cómodos, nada especial. Pero sentía que incluso así, la piel hablaba. Fue entonces cuando lo vi. No en persona, sino en papel. En el buzón había un sobre doblado, sin nombre. Lo abrí con cuidado, como quien toca algo frágil. Dentro, una carta. Clara, he tardado porque no sabía cómo poner en palabras algo que ni yo entendía. Elena vino, sí. Pero no para quedarse. Y yo no estoy donde estaba antes. Me quedé donde te vi por primera vez, con esa falda que el viento movía como si te hablara solo a ti. No busco que olvides lo que sentiste estos días. Solo quiero que sepas que yo también lo sentí. Todo. Mañana, si lo deseas, estaré bajo el algarrobo, con una taza de café para 2. Iván. La carta temblaba entre mis dedos. No porque tuviera frío. Porque algo dentro de mí se movía. Al día siguiente, me vestí sin pensarlo mucho. Un vestido largo de lino gris claro, manga 3/4, cinturón fino de tela. Cabello recogido en una trenza baja. Sin adornos. Pero cada parte de mí estaba despierta. ¿A dónde vas, mamá? Preguntó Nico, medio dormido, con voz suave. A encontrar algo que se me había perdido. Él sonrió. ¿Y vas a volver con eso? Eso espero. Caminé hasta el árbol como si cada paso hablara por mí. Al llegar, lo vi. Iván estaba sentado en el banco de madera, con una jarra de café y 2 tazas blancas. Al verme, se puso de pie, pero no dio un paso. Solo me esperó. Gracias por venir, dijo en voz baja. Asentí.
Gracias por escribir. Nos sentamos sin tocarnos. El café humeaba. Su aroma llenaba el espacio entre los dos. No quiero justificarme, comenzó él. Solo decirte que me equivoqué en cómo callé. Mamá, ¿cómo se escribe cerca del cielo? ¿Por qué preguntas eso? Estoy dibujando el árbol más alto, el que Iván trepa. Él dice que desde arriba parece que el pueblo está dentro de una taza. Sonreí. La imaginación de los niños era un mundo aparte, y Nico tenía el talento de capturar lo invisible. Le preparé su vaso de leche con cacao, mientras yo tomaba café. Llevaba un vestido sencillo, de lino azul claro, sin mangas, con botones hasta la cintura y una falda que caía suelta por debajo de las rodillas. Cómodo, fresco, como me gustaba en días donde el calor no perdonaba. Iván llegó al mediodía con una cesta de higos y pan de pueblo. Tocó la puerta solo una vez y entró con la naturalidad de quien ya forma parte del paisaje. Buenos días, dijo. Buenos están los higos, contesté. Él dejó la cesta sobre la mesa y se sentó con nosotros. Nico no tardó en contarle todo sobre su dibujo del árbol que toca el cielo. Iván lo escuchaba con atención real, como si lo que decía tuviera el mismo valor que una noticia del periódico. Me gustaba eso en él. Después de comer, Nico se fue al patio a construir su fortaleza de piedras. Iván y yo nos quedamos en la cocina, recogiendo la mesa. Yo lavaba los platos, y él los secaba. ¿Dormiste bien anoche? Me preguntó, con voz neutra. No del todo. ¿Pesadillas? No, hice una pausa. Sueños demasiado vívidos. Él no respondió de inmediato. Secaba los vasos con movimientos lentos. Luego, se apoyó en el mueble y me miró con atención. Clara, ¿tú sientes que esto está yendo demasiado lejos? ¿A qué te refieres con esto? Nosotros. Esta conexión. Algo que no tiene nombre. Suspiré. No es demasiado si no lo forzamos. Es solo lo que es. Sus ojos bajaron por un momento. No con deseo. Con cautela. A veces me da miedo que te haga daño sin querer. No puedes hacer daño si hay verdad. Guardó silencio. Luego sonrió apenas. Entonces, sigamos cuidando la verdad. Por la tarde, quise ocupar mi mente en algo. Fui al cuarto de mi padre a organizar sus libros antiguos. Llevaba mucho tiempo sin tocar esas estanterías. Me puse una blusa blanca de manga corta con botones y una falda de algodón verde que me gustaba por cómo crujía al andar. Me senté en el suelo, rodeada de volúmenes con cubiertas gastadas. Saqué varios cuadernos con notas escritas a mano, pequeñas cartas, postales. Iván apareció sin anunciarse, apoyado en el marco de la puerta. ¿Estás explorando un tesoro? Preguntó. Algo así. Aquí está la historia de media familia. ¿Puedo ayudarte? Asentí. Se sentó a mi lado, en silencio. Durante varios minutos no hablamos. Solo pasábamos páginas, leíamos frases sueltas, sonreíamos con palabras viejas. Mira esto, dije, mostrándole una foto antigua. Mi abuela con 20 años. Eras tú, antes de ti. Me giré hacia él. Nuestra cercanía era tibia, tranquila, sin tensión. Pero el hecho de estar tan cerca, con el crujido del papel como único sonido, me hizo sentir algo dentro que no sabía nombrar. Al atardecer, salimos al jardín. Nico jugaba con piedras y ramas, construyendo una ciudad para hormigas. Iván lo ayudaba con paciencia, como si cada detalle importara. Yo me senté bajo el árbol grande con una libreta en las manos. Dibujaba líneas sin rumbo, formas que no decían nada, pero me mantenían conectada a mí.
En un momento, Iván se acercó y se sentó en el suelo, a medio metro de mí. No habló. Solo miró el cuaderno. ¿Qué dibujas? Lo que no sé decir. Él asintió, como si entendiera perfectamente. ¿Puedo quedarme aquí contigo? Siempre. La noche cayó despacio. Encendimos una vela sobre la mesa del porche. Cenamos los tres juntos. Iván cortaba el queso en triángulos y Nico hacía caras con las aceitunas y las rodajas de tomate. El ambiente era ligero, doméstico, casi familiar. Después de acostar a Nico, regresé al porche. El aire era más fresco. Me envolví con una chaqueta de punto fino. Iván ya estaba ahí, con una taza de infusión entre las manos. ¿Te puedo hacer una pregunta sin que te moleste? Depende, respondí. ¿Qué fue lo que te trajo aquí este verano? Me tomé mi tiempo antes de responder. El silencio. Y el deseo de dejar de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. ¿Y ahora? Ahora, ya no me escondo. Él me miró. Sus ojos eran cálidos, pero no invasivos. Eres más fuerte de lo que crees, Clara. No quiero ser fuerte. Quiero ser verdadera. Iván asintió. Luego dejó la taza sobre la mesa. Gracias por dejarme estar. Gracias por no salir corriendo. Esa noche no pasó nada extraordinario. Nadie se tocó. Nadie se confesó con la piel. Pero cuando entré a mi habitación, encontré una flor silvestre sobre la almohada. Una flor sencilla, de pétalos desordenados, con tierra aún en la raíz. No tenía nota. No hacía falta. Desde que llegué al campo con Nico, cada día me parecía más mío. Había algo en el ritmo lento de los amaneceres, en el canto de los gorriones, en la forma en que el viento recorría las cortinas, que me devolvía partes de mí que creía olvidadas. Pero esa mañana el aire tenía un peso distinto. Desperté con una extraña ansiedad. No era tristeza, ni miedo. Era anticipación. Me levanté temprano, preparé café y salí al porche. El cielo estaba encapotado, como si las nubes también supieran algo que yo aún no. Nico dormía profundamente. Sus pies sobresalían de las sábanas. Le dejé una nota en la mesa. Estoy en el huerto con Iván, no salgas sin desayunar. Te quiero. El silencio también hiere, Iván. Lo sé. Lo aprendí contigo. Miré las hojas del árbol. Caían lentas, como si también estuvieran dudando del suelo. No vine para escuchar excusas, le dije. Vine para saber si aún queda algo que merezca ser cuidado. Él me miró. Yo. Sus manos estaban sobre las rodillas, abiertas, quietas. No intentó tocarme. Solo las dejó ahí, como ofreciéndose. No tengo grandes cosas, dijo. Pero tengo verdad. Sentí un nudo en la garganta. Tragué saliva y tomé un sorbo de café. No hablábamos de amor. Hablábamos de algo más serio, de la posibilidad de no mentirse. Antes de irme, Iván se inclinó levemente hacia mí. Puedo quedarme a la distancia que necesites. Solo dime dónde pararme. Lo miré directo. Quiero que camines conmigo. Ni delante, ni detrás. Sus ojos se llenaron de algo que no era lágrimas, pero se le parecía. Al volver a casa, Nico estaba en el porche, con una hoja doblada en las manos. Hice un mapa, dijo. ¿Un mapa? Sí. Para no perder el camino entre tu casa y la de Iván. Me lo dio. Era un dibujo hecho con lápiz y colores. 2 casas pequeñas, un árbol enorme en el centro, y una línea que las unía, con puntos como huellas. ¿Te gusta?, preguntó.
Lo abracé con fuerza. Me encanta. Esa noche, ya con la vela encendida en la cocina y la casa en silencio, escribí en mi cuaderno una sola frase. No todos los caminos necesitan nombres. Algunos solo necesitan que alguien los recorra contigo. Y cerré los ojos, sabiendo que la historia no había terminado. Solo estaba tomando aire para empezar de nuevo.